Oh, yo no puedo dar porque yo llegué tarde, básicamente, pero sí, bueno, pero creo que ha sido desde que se apagó eso. No, porque se apagó. Nancy, por favor, me da risa porque su grabación recién empieza. Ahí está. No esperen. No es nada raro. No se esperen. No mueva nada. No, nada. Se mueva. Ya, ensayo traxial. En ensayo traxial vas a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer es medir las deformaciones. Ya, medir las deformaciones, medir las acciones. Ensayo traxial. Hace lo mismo. Solamente que ahora tienes un sigma 3 por su confinamiento. Cuando tienes confinamiento, tienes el fuerza axial. ¿Ya? Y vas a empezar a aplicar carga axial. Y tienes un sistema para medir cuánto empieza a deformarse la muestra. Eso lo van a ver también en el laboratorio. ¿Ya? Van a ver acá un LVDT donde van a ver cómo se está deformando la muestra. ¿Ya? Y entonces vas a poder hacer una gráfica, por ejemplo, una gráfica del esfuerzo axial, el desviador, ¿ya? El Q, es el valor del Q, versus la deformación axial. Haces una gráfica de ese tipo. Las gráficas que vas a obtener son como estas. ¿Ya? Son de ese tipo. Entonces, en un ensayo triaxial, cuando tú le aplicas la carga axial, como ya no está confinada la muestra, él puede deformarse en dirección horizontal. O sea, si yo tengo aquí esta muestra, cuando le aplico esta carga, él se va a deformar. Evidentemente, si tú la estás aplastando, él se va a hinchar hacia afuera, pues así, ¿no? ¿Ya? Se va a hinchar hacia afuera. Sería algo, no sé, raro que tú le aplastas la carga y se contrae, ¿no? Es raro, ¿no? Cuando lo estiras, sí, se contrae. ¿Ya? Entonces, esto tiene una deformación radial, que podemos medirla también. ¿Ya? Pueden medir la deformación radial, pueden medir la deformación axial. La relación entre la deformación radial y la deformación axial es lo que se llama coeficiente de Poisson. ¿Qué es este coeficiente de Poisson? ¿Cómo, profe? La relación entre estos dos, la deformación radial y la deformación axial, por si quieres la horizontal o la vertical, es el coeficiente de Poisson. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque mientras la deformación axial crece o disminuye, la otra se hincha. Como tienen distintos comportamientos, es negativo, ¿no? Y el módulo es como siempre la pendiente de la curva de esfuerzo de formación. Eso es el módulo. Siempre los módulos son eso, pendientes de la curva de esfuerzo de formación, ¿ya? Y en el caso de un ensayo triaxial, por convención, ahora se trabaja con el módulo E50. Tienes el E métrico y ahora vamos a tener el E50. El E50, vamos a poner por aquí, módulo E50, tienes acá el Q y tienes acá la deformación axial. Para el E50 lo que vas a hacer es tirar una línea en el esfuerzo máximo, el valor que salga en el esfuerzo máximo, luego lo divides entre 2, significa el 50%. ¿No? ¿Ya? O sea, si salió 200 el esfuerzo máximo, tienes que ir al 100, acá en la mitad. Lo divides entre 2. ¿Ya? Lo divides entre 2. Luego lo que voy a hacer es trazar una línea horizontal. Esta intersección la voy a unir con el punto 0. Voy a trazar una recta. La pendiente de esta recta es lo que se va a llamar el E50.
la pendiente de la recta. La calcula la pendiente de esa recta, ¿ya? Lo mismo que está dibujado acá. La pendiente de esta recta es el E50. ¿Ya? Este es un parámetro que van a calcular en su ensayo. Cuando hagan su ensayo inercial, van a calcular el E50. ¿Ya? Ahora, si ustedes en un ensayo triaxial cargan la muestra, antes de que se rompa la muestra, la descargan. ¿Ya? Hacen una descarga. Pueden hacer una trayectoria de descarga, ¿no? Entonces, sigue este camino. ¿Ya? Una trayectoria de descarga. Luego, si quieres, la puedes volver a cargar, va a seguir este mismo camino y va a continuar hasta que se rompe la muestra. ¿Ya? Esta trayectoria de descarga, si tú calculas la pendiente de esta trayectoria, es la que se llama el módulo verde. Unloading and reloading, ¿no? O sea, descarga y recarga. Es igual como pasado con el esfuerzo de consolidación. De consolidación. La misma idea. La misma idea, sí. Entonces, fíjense que ya tenemos el módulo edométrico, tenemos el E50 y tenemos el EUR. ¿Ya? Tenemos tres parámetros. Tienen tres parámetros ahí. Pero la cosa no termina ahí, pueden haber más cosas. También hay un módulo resiliente. El módulo resiliente es algo que se usa en el diseño de los pavimentos. ¿Ya? En el diseño de pavimentos utilizamos ese tipo de módulo. En realidad es un módulo elástico. ¿En qué consiste? Bueno, en este caso sí es un ensayo ya triaxial cíclico. Es un ensayo cíclico triaxial. ¿Y por qué en los pavimentos necesitamos este tipo de módulo? Por ejemplo, cuando ustedes, si tú tuvieras una muestra, digamos que esta es una carretera, por aquí arriba pasan las ruedas, ¿no? Los vehículos. Por ahí pasan los vehículos y tienes una muestra aquí. Esta muestra tiene su esfuerzo axial, su esfuerzo de confinamiento. ¿Ya? Tienes una muestra. ¿Cómo sería la carga en esta muestra? La rueda va a pasar y le va a aplicar una carga, ¿no? Pero en una carretera no pasa solamente un vehículo. Pasan varios, pasa uno, dos, tres, cuatro. Quiere decir que el suelo va a estar sometido al esfuerzo 1, al esfuerzo 2, al esfuerzo 3, 4, 5 y así. Distintas cargas, ¿no? Entonces, lo que tratamos de reproducir en el laboratorio, en el ensayo triaxial cíclico, es eso, aplicarle distintas cargas. Entonces tú le vas a aplicar ciclos de cargas, ¿no? En el caso del módulo resiliente son unas cargas que siguen digamos, una forma así, ¿no? Le aplicas la carga, se va. Aplicas la carga, se va. Aplicas la carga y así. ¿Ya? Más o menos esa es la forma que tiene el ensayo, el módulo resiliente. Y esas cargas hay que aplicarlas miles de veces. Entonces, cuando tú le vas aplicando las cargas al suelo, ocurre esto que ves acá. El gráfico, esfuerzo desviador que estás aplicando versus deformación. La primera carga él se deforma así, luego le descargo, luego viene otro vehículo, vuelve a descargarse, le descarga, vuelve a aplicarle la carga. Va a llegar un momento, después de muchos ciclos de carga, en el que ya estas deformaciones son pequeñitas, que queda aquí, casi se queda acá, haciendo ciclos y vueltas acá, ¿ya? En este nivel. Acá, cuando ha llegado a este nivel, ya decimos que ha llegado a la resiliencia. ¿Ya? Y entonces, la pendiente de este lazo, la pendiente de esto es el módulo resiliente. Cuando ya no hay más deformaciones, digamos, permanentes. Todas las deformaciones que ocurren aquí son recuperables. Se comporta el suelo de forma elástica en este punto. ¿Ya? Llegó a este nivel. Ese es el módulo resiliente. ¿Qué cosa es el módulo resiliente? La pendiente. Se agarra acá nuevamente, pendiente, gráfico, esfuerzo, deformación. La pendiente es el módulo. Ahora le vamos a llamar MR, así es su nombre, ¿ya? Y ese es el módulo resiliente. Ese va a ser el siguiente experimento que van a hacer en el laboratorio. Se pone la misma carga ahí. La misma carga. Las cargas se van, ahí en la configuración del ensayo, él te pide que hagas distintos valores de carga. Eso, por ejemplo, sería una secuencia. Siempre con la misma carga. Siempre con la misma carga. Después vas a hacer otro ensayo, otra prueba,
cambiando la carga axial y también cambiando el confinamiento. Y vas a hacer varias pruebas. En realidad, en el ensayo del módulo resiliente se hacen 15 secuencias, o sea, 15 configuraciones de esfuerzo de confinamiento versus cargas axiales, distintas cargas axiales. Es un ensayo no destructivo, o sea que la intención del ensayo no es destruir la muestra, no es romper la muestra, sino determinar el módulo resiliente. ¿Ya? Ese es un ensayo del módulo resiliente. Seguimos viendo acá, hay otras relaciones. Esto también es interesante porque se usa mucho en el diseño de losas. Módulo de reacción. ¿Ya? El módulo de reacción lo que hace es básicamente con una gata. Es que acá hay una plancha, esto tiene 30 centímetros de diámetro, ¿ya? Y tiene unos instrumentos para medir el asentamiento. ¿Qué vas a medir en este ensayo en campo? Es un ensayo de campo. Lo que mides es el asentamiento versus la carga que le estás aplicando. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí hay un vehículo, ¿no? Es un camión, es una retroexcavadora grande, eh, porque necesitas aplicarle carga al suelo. O sea, si yo pongo la gata solita, nunca le va a aplicar nada de presión al suelo, ¿no? No, esto no es un laboratorio, este es un proyecto. ¿Ya? Este es un proyecto. Entonces, esto es obra, ¿no? Esto es una obra donde están controlando la compactación, la deformación que hay en este terreno. Entonces, aquí aplicas carga y mides cuánto es el asentamiento. Necesitas tener un vehículo pesado, ¿no? O sea, si tú pones acá, por ejemplo, tu camioneta, estas gatas son de 50 toneladas. O sea, levantan 50 toneladas. Si tú pones tu camioneta con un papel, no le aplicas ninguna presión al suelo. Necesitas tener o bien un volquete cargado, lleno, con toda la tolva llena, para que tenga peso, o una máquina grande, ¿no? De esas grandotas, ¿no? Para que haga contracarga, ¿no? Entonces, cuando yo aplico presión a esta gata va levantando, obviamente no va a poder levantar a este peso, y lo que va a hacer es empujar al suelo hacia abajo. Entonces, empiezas a leer asentamiento. Si esto tuviera un poquito peso, entonces cuando yo le aplico la carga, pues en lugar de que se deforme el suelo, se va a levantar la. ¿Quién es el que está? Tienen que llamar a Soporte, pero no, si ya no vamos, ya, porque se va para la siguiente. ¿Cómo que eso va? Sí, empezamos. Sí, pero que día nos vamos a entrar, ¿no? ¿Por qué? No son las 6. Es las 6, están 15 temprano. ¿Quieren hacer break? No, profe, tienen que recuperar sus horas de grabación. Claro, Ah, claro, nosotros no vamos a decir que era para que no se den cuenta, broma. Ya, entonces, ese ensayo que hemos visto se puede hacer, obviamente, acá lo que estás haciendo tú es medir el módulo de reacción en la dirección vertical. Estás midiendo la carga que le estoy aplicando versus el asentamiento. Acá tienes la carga, unidades de presión, y acá tienes el asentamiento, unidades en milímetros, unidades de longitud. Este módulo tiene unidades, digamos, como de pesos específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque está dividiendo presión entre unidades de longitud. A diferencia de los otros módulos que eran de información, ¿no? Que dividías entre dos. Acá se divide directamente entre el asentamiento. Por eso que te da unidades de longitud al cubo. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Pero esas son las unidades que se utiliza. Se llama coeficiente de balasto o también se llama módulo de reacción. ¿Ya? Es muy común en los diseñadores de losas, por ejemplo, ¿no? Eso es la dirección vertical, pero también si lo necesitas en la dirección horizontal. ¿En qué caso tú necesitarías un módulo en la dirección horizontal? Entonces, Bueno, un túnel podría ser. Y también necesitas en excavaciones. Si quieres calcular, por ejemplo, digamos, el sostenimiento de una excavación, ahí necesitas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se deforma una excavación? muro de pantalla. Cuando tienes acá un muro,
tienes un muro. Cuando tú vas haciendo esta excavación, vas retirando este material que está aquí, vas liberando presiones horizontales. ¿No? Las presiones horizontales son las que van a trabajar, entonces necesitas el módulo de la presión horizontal cuando estás haciendo una excavación. Pues, ¿cómo puedes hacer un experimento para determinar el módulo horizontal? Esa gata que hemos visto que estaba en vertical, ahora lo ponen en horizontal, en una excavación. La excavación, cada vez es una gata más grande, ¿no? Puedes hacer una excavación más pequeña y usar la misma gata. En este caso, sí es una gata grande, ¿no? Es lo mismo, el mismo concepto. Acá están colocados los instrumentos para medir el asentamiento. Se ha puesto una pequeña losa de concreto para que no se deforme acá y mides el asentamiento en un lado. ¿Ya? Ese es el esquema, digamos, de un ensayo en dirección horizontal para determinar el módulo. La gráfica que vas a obtener es igualita a esta, mides el asentamiento o la deformación horizontal y la carga que le estás aplicando. ¿Ya? Luego aparecen módulos, por ejemplo, módulo volumétrico. Siempre es el mismo concepto, ¿verdad? Lo que cambia es la forma como tú ensayas al suelo. Si aquí tú le aplicas al suelo una carga igual en todas las direcciones, le aplicas una carga igual en todas las direcciones, él se empieza a deformar de forma, solamente cambia de volumen. Si es la misma carga en todas las direcciones, se cambia de volumen. ¿Ya? Hay un cambio de volumen. Y también puedes hacer una gráfica como esta, pero en este caso, si quieres, acá sería P, acá sería la deformación, pero como solo cambia el volumen, acá sería la deformación volumétrica. Y este ya no sería el módulo volumétrico. Este parámetro se llama el parámetro K, que relaciona la deformación volumétrica con la presión que estás aplicando. La pendiente es el K. ¿Ya? Pendiente. Pendiente de esa curva es el K. Esa es deformación volumétrica. Ahí solo estás causándole al suelo deformación volumétrica. Si por el contrario, ahora solo le causas distorsión al suelo, lo que vas a tener entonces es el módulo G. ¿Ya? El módulo G es el módulo de corte, porque le estás aplicando solamente deformación de corte, así como se ve en este esquema. Acá no estoy cambiando el volumen, es corte puro. ¿Ya? Yo no estoy cambiando el volumen, estoy haciendo un ensayo donde solamente deformo al suelo sin cambiar el volumen. ¿Ya? Y ese ensayo me permite medir el módulo G. Y nuevamente haces una curva, en lugar de que sea ahora ya no es P, y ya no es esta deformación, ahora será la curva, acá le aplicas el esfuerzo de corte, y acá vas a tener la deformación de corte. La relación de los dos, ahora está pendiente, se llama G. ¿Ya? O sea, darse cuenta que los módulos solamente son pendientes, fácil. ¿Ya? Y lo único que sí interviene es cómo haces el ensayo. Entonces, este es un ensayo donde aplicas la formación G. En suelos, esto sería un ensayo de corte simple. ¿Ya? El equipo se llama así, equipo de corte simple. ¿Ya? Es un equipo de corte simple que me permite hacer ese tipo de ensayo. Y es más, ese equipo de corte simple también me permite deformar el suelo en esta dirección y luego cambiar la dirección. Y me voy hacia el otro lado. Y luego puedo cambiar la dirección y hacer ciclos. ¿Ya? Es un ensayo que se usa mucho para análisis de cíclicos, ¿no? Para ciclos, para cosas de ese tipo. ¿Ya? Ensayos de equipo de corte simple, cíclico. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene el módulo G? Si ves esto así, es un lazo de un ensayo de corte simple, cíclico. ¿Ya? Resulta que tú empiezas en cero, yo empiezo a cargar el suelo, digamos, en la dirección que estoy buscando hacia allá. ¿Ya? Voy a levantar esta cosa, porque ya tengo parte de ahí está. Entonces, ¿qué resulta? Yo empiezo a aplicarle carga en esta dirección. Este es el ensayo así. Así la muestra, empiezo a aplicar carga en esta dirección. Él se empieza a deformar así. ¿Ya? Y luego llego a un cierto nivel y cambio la dirección. Ahora empiezo a ir hacia el otro lado. Y él va a empezar a moverse ahora en la otra dirección. Así. Cambié la dirección de la fuerza. ¿Ya? Entonces, acá en este gráfico, él empezó a venir así, se deformó, cambié la dirección, empieza a reducir por esta zona, y sigo yéndome más hacia la izquierda, sigue por este camino,
hasta que llega un punto y digo, bueno, nuevamente ándate para el otro lado, cambio la dirección, va hacia el otro lado, empieza a cargarse de esta forma, y genera un lazo, y si luego nuevamente quito o cambio la dirección, va a volver por acá y forma este lazo. ¿Ya? La pendiente de este lazo, ¿qué cosa es? El módulo G. ¿Ya? Y en el primer ciclo de ensayo, en el primer ciclo, el módulo G puede tener un cierto valor, ¿no? Ya. Cuando yo empiezo a aplicarle ciclos de carga del suelo, como por ejemplo en un terremoto, ¿no? En un terremoto las cargas son cíclicas, ¿no? El suelo recibe distintos niveles de carga, ¿no? Carga cíclica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? El suelo, cuando empieza a experimentar estas deformaciones cíclicas, él empieza a cambiar su módulo empieza a cambiar. Entonces, él empieza a perder su resistencia y el módulo o las deformaciones empiezan a crecer. Entonces cambia así. Fíjate que en la medida que esto va cambiando, ¿qué está pasando con la pendiente? Está disminuyendo. Disminuye. La pendiente está disminuyendo. Entonces la pendiente así, esto va disminuyendo, ¿no? Este es G0, este es G1 y así. La pendiente va disminuyendo. Quiere decir que el módulo G va cambiando con la deformación, se va reduciendo con los niveles de deformación. Más deformaciones significa que el módulo G es más pequeño. ¿Ya? Y este parámetro es importante para los análisis sísmicos. ¿Ya? Para los análisis sísmicos necesitamos modelos que hagan eso. Si tú utilizaras, por ejemplo, un modelo como Morphlon, que es lineal elástico, no podrías reproducir eso. Eso no se puede reproducir. En un Morphlon, ¿cómo sería esta gráfica? Simplemente en un ensayo con un modelo elástico lineal, como Morphlon, tendrías esto así: carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Solamente tendrías una línea. No podría reproducir este comportamiento que va degradándose la rigidez con el nivel, con el número de ciclos. Entonces no es un buen modelo para análisis cíclico. ¿Okay? Necesitas que se vaya reduciendo la rigidez. Entonces necesitas un modelo que me calcule algo como esto. Yo tendría que incorporar en el modelo constitutivo, tendría que incorporar esta curva de degradación del módulo G. Acá miras cómo está cambiando el módulo G con la deformación. ¿Sí? ¿Te das cuenta? El módulo G va cambiando con la deformación. Entonces necesitas modelos más complejos. Ya no es suficiente con un modelo simple como el modelo de North. Necesitas empezar a trabajar con modelos más avanzados para poder reproducir ese tipo de comportamiento. ¿Okay? Bueno, entonces, si tú miras acá, tú quieres determinar esta gráfica, pequeñas deformaciones, mira las deformaciones que hay acá, 0, 0, 0, 0, 1. Son pequeñas deformaciones. Esto de aquí vendría a llamarse el G máximo. Ese es el módulo G máximo. El más grande es cuando las deformaciones son pequeñas. Si yo hago un ensayo triaxial para determinar ese módulo G, no lo voy a poder determinar porque las deformaciones son pequeñas. Necesitas hacer ensayos que apliquen deformaciones muy reducidas al suelo. Entonces, uno de esos ensayos, por ejemplo, son los Bender Element. ¿Qué? Bender Element que tenemos en el laboratorio, ¿ya? Nosotros tenemos este tipo de ensayo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Bender Element? El Bender Element tiene acá una colita que emite una onda y tiene una colita que recibe. ¿Ya? Entonces, esto genera una pequeña vibración que lanza una onda y la onda la vas a recibir acá. ¿Ya? Con eso, lo que tú puedes hacer es determinar la velocidad en la que se ha movido la onda. O sea, está calibrado para medir cuánto es la velocidad que se demora la onda en salir de este punto y llegar al otro punto. Esa velocidad de la onda de corte, está asociada al módulo G. Pero como el suelo no se ha deformado prácticamente nada, entonces lo que tú determinas es el módulo G máximo. Con esta prueba, tú puedes determinar el módulo G máximo. ¿Ya? Las velocidades de onda dependen de la densidad del material.
Si el material está muy denso, muy compacto, las velocidades de onda son más grandes. Si el material es suelto, las velocidades de onda son más pequeñas. ¿Ya? Hay una asociación. Y el G se puede calcular en función a la velocidad de onda S. Acá hay una fórmula que como la recuerdo, he usado como la densidad por la velocidad al cuadrado. Algo de eso. ¿Ya? Con eso calcula G. Y hay un problema ahí con la densidad. O sea, la densidad es constante. La densidad es constante. En todo momento. Sí. Esto es una muestra chiquita, Pero se supone que como usted hace el ensayo para obtener el módulo G, básicamente se forma. O sea, no, acá no se deforma. acá no, pero En este ensayo no se deforma. acá no, pero cuando sí se hace el ensayo para obtener el módulo G, sí se forma. Cuando estás en grandes deformaciones sí se está deformando. Y entonces, Pero precisamente porque esto se está deformando. Pero acá ya estás midiendo directamente el módulo. pero ahí cuando se hace el ensayo para obtener directamente el módulo G, uno encuentra un cambio en densidad. No, porque no lo necesitas. Porque ahí están, ¿qué cosa es el módulo? Relación entre esfuerzo y deformación, que ya las están midiendo en este ensayo. Pero estos ensayos, acá de grandes deformaciones, ¿no? Como los ensayos treaxiales, puedes calcular esta parte de la gráfica. Otra vez. Puedes calcular esa parte de la gráfica. ¿Ya? ¿Qué se le dice? Más, aguante. Ya volvió, ya. Pues ya volvió solo. Pero me están penando en el audio. No, alguien ahí, alguno de ustedes es alumno que está ahí con agachada. Seguro que está haciendo algo. Delegado, profe. Alguien está haciendo algo y hay uno que está saboteando, ¿no? Yo. Ya, bueno, entonces aquí en este tipo de ensayos, grandes deformaciones, por ejemplo, el equipo triaxial te puede servir para determinar esta parte de la curva, pero en pequeñas deformaciones no nos sirve, porque no tiene tanta precisión. No puede medir el equipo números así tan chiquitos. Por eso es que para el G máximo utilizamos equipos como estos, geofísicos. ¿Ya? Acá no le aplicas ninguna deformación, pero es una onda pequeñísima, es imperceptible. ¿Ya? Entonces esto mides la velocidad de la onda, indirectamente calculas el módulo G utilizando la densidad y esta velocidad de la onda. Es indirecto, no es exactamente directo, ¿no? Pero bueno, con eso mides esta parte de aquí. Y hay otro equipo que se llama la columna resonante. Con la columna resonante podrías medir esto así, este tramo. ¿Ya? Que también es un equipo que aplica una pequeña deformación de torsión. Bueno, esto es en cuanto a los módulos, ¿ya? Esto lo podemos, también pueden hacer su medición utilizando el render. En el laboratorio que tenemos ahí es muy sencillo, eso se hace en un minuto. Ponen la muestra y listo, sale. Es muy rápido. Bueno, nos toca hablar la última parte, bueno, al menos 10 minutitos, conceptos de estado crítico. Yo quería hacer alguna, bueno, en la práctica la haremos el día, no, el día que tenemos o les encargaré, pues uno que es líder. Sí, no van a hacer muchos efectivos, van a hacer unas gráficas o algo así. ¿Ya? Pero vamos a mirar estos conceptos. ¿De módulos o De módulos, sí, de unas cositas. Vamos a ver en Excel, profe, o en Excel, con Python, no, cositas así. Con IA. ¿Matemática? Ahora les voy a indicar. ¿Matemática? Claro. Sí, matemática. con España? Claro. Ya, miren chicos, entonces hay un concepto que es muy importante, que es el concepto del estado crítico en los suelos. Resulta que cuando uno hace experimentos en los suelos, como estos que ven aquí, ya experimentos, ensayos treaxiales, ¿no? El suelo, si está denso, acuérdense que ya los suelos uno tiene cargas, le llega a un pico y luego empieza a disminuir, ¿no? Empieza a disminuir. Acá tienen las deformaciones desviatorias, ¿ya? Que van creciendo y llega a un momento de que si el suelo está suelto, fíjate, el suelo está suelto, se deforma, alcanza su resistencia máxima y luego también llega hasta un nivel de deformación prácticamente igual.
¿Ya? Quiere decir que a grandes deformaciones, cuando se ha deformado el suelo, no importa si está denso o está suelto, el mismo suelo llega a un nivel de esfuerzo desviador, llega a un punto, o a un nivel de relaciones de vacíos. Este gráfico, así como estás haciendo esta gráfica, lo conviertes en gráfico de relaciones de vacío durante la ejecución del ensayo. Se observa que se reducen las relaciones de vacío y llega a un nivel. Si está denso, también se va dilatando y llega a un nivel, siempre llegan al mismo nivel. Entonces, después de la deformación, el suelo, sin importar su estado inicial, llega a un nivel de deformación o a un estado, ¿no? Llega a un estado que se llama el estado crítico. ¿Ya? El estado, nos referimos entonces a esta relación de vacío crítica, también le llamamos, ¿no? ¿Ya? Esa es una condición que se observa en el suelo. Y se observa aún cuando tú cambies las densidades relativas. Por ejemplo, acá tienes experimentos, distintos experimentos, ¿ah? Aquí hay experimentos con densidades relativas 38, suelos sueltos. Acá hay experimentos con densidades relativas de 100, en arenas, densidades relativas de 100. Ahora mira, en este ensayo triaxial han hecho un montón de ensayos cambiando la presión de confinamiento. Acá no se ve bien, pero acá dice 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.3. Esto está en megapascal. 1 megapascal, 2, 3, 4, distinto, cambiando el nivel de confinamiento, y en todos los casos, en el árbol, las deformaciones grandes llegan al mismo nivel. Acá también. En estado denso del suelo, también en estado denso, ocurre lo mismo. Entonces hay evidencia experimental que demuestra que después de las deformaciones, después de llegar a las deformaciones grandes, el suelo llega a un solo estado, a un estado crítico. ¿Ya? Se llama así, estado crítico. Y el estado crítico entonces está definido de esta forma. ¿Ya? Está definido de esta forma. Es una combinación, fíjate, el estado crítico se define como una combinación de tensiones o esfuerzos, en los cuales la deformación de corte plástica sigue progresando, pero ya no hay cambios de tensión media, ya no cambia el esfuerzo medio, ya no cambia el esfuerzo de corte, y tampoco cambia el volumen. O sea que cuando el suelo llegó al estado crítico, él sigue deformándose, pero ya no cambian los esfuerzos y no cambia el volumen. Mantiene el volumen constante. Lo único que va a deformarse es la deformación de corte. Él va a seguir teniendo deformaciones de corte, ¿ya? Manteniendo constante los esfuerzos y manteniendo constante el volumen. Eso es lo que se llama el estado crítico. Entonces, si tú lo expresas así matemáticamente, significa que no hay cambio de presión media, no hay cambio de presión desviadora, ¿ya? No hay cambio de volumétrico, ¿no? No hay cambio de volumen con las deformaciones. Además, cuando llega al estado, la segunda? la segunda es la desviadora. ¿Ya? O sea, hay deformaciones de corte, pero ya no hay cambio de tensiones, ni hay cambio, los esfuerzos se quedaron constantes y el volumen también se quedó constante. Pero el suelo sigue deformándose en corte, ¿ya? Sigue distorsionándose, así hasta que se rompe, ¿ya? Eso es el estado crítico. Además, también ocurre que cuando llega a este estado crítico, la relación de esfuerzos, acuérdense, el Q entre el P, en el estado crítico es constante. La relación de esfuerzos en el estado crítico se mantiene constante, que llamamos M. La relación de esfuerzos del estado crítico se llama M. Este va a ser un parámetro del suelo. El parámetro M está asociado al ángulo de fricción. Ya hay unas fórmulas para calcular M en función al ángulo de fricción. ¿Okay? Eso es un concepto fundamental en el caso de los suelos. Acá lo puedes observar gráficamente. Fíjate, el Q permanece constante, no hay cambio de esfuerzo desviador, como hemos dicho, solamente hay deformación de corte. O sea, la deformación de corte sigue aumentando. Él ya llegó al estado crítico, la deformación de corte sigue aumentando, pero el delta de Q ya no aumenta. ¿Ya? Cuando lo miras en deformaciones, ocurre lo mismo. Fíjate, aquí él todavía no está en estado crítico,
se deformó un poquito, se comprimió, luego empezó a dilatarse hasta que llegó al estado crítico y acá ya no hay cambio de volumen, no cambia. Esta es la deformación P, es la volumétrica. ¿Ya? La P está relacionada con el volumen, esta es deformación volumétrica y esta es la desviadora. Entonces solamente hay deformación desviadora, ya no hay deformación volumétrica. ¿Ya? Esas condiciones tienen que ocurrir para decir que el suelo está en el estado crítico. ¿Ya? Esas ideas del estado crítico, desarrolladas en Cambridge, permitieron elaborar el modelo constitutivo Kahn-Clay. ¿Ya? El modelo constitutivo Kahn-Clay es el primer modelo constitutivo basado en las ideas del estado crítico. ¿Ya? Este modelo está basado en las ideas del estado crítico. Para definir este modelo, se utiliza una superficie de fluencia que es una elipse. Esta que ven acá es una elipse. ¿Ya? Esta es una elipse. La fórmula de la elipse es esta. Fíjense que está basado, esta fórmula de elipse está basada en el P y el Q que hemos estado hablando. Y tiene esta fórmula muy simpática, como ves acá, es muy fácil de visualizar, ¿ya? A diferencia de si eso estuviera formulado en el espacio sigma 1, sigma 2, sigma 3, sería mucho más difícil de visualizar, ¿ya? Los parámetros de esta elipse son 1, el valor m, que es la pendiente de la línea de estado crítico. Esta línea de estado crítico, fíjate, la línea, ¿qué es lo que les he dicho? Cuando llegas al estado crítico, hay un m, que es constante. El m es la relación de Q entre P, en el estado crítico. ¿Ya? Q entre P en el estado crítico. Entonces, esta línea es el m. La pendiente es m. ¿Ya? Esa es la línea de estado crítico. Y esa línea de estado crítico, que es un parámetro del suelo, te va a permitir definir la altura de la elipse, o la forma de la elipse. Si tú cambias m, la elipse va a ser más chata. Si reduces m, la elipse se va a aplastar. Si tú agrandas m, la elipse va más alta. ¿Ya? Hay otro parámetro que me va a gobernar el tamaño del elipse. Ese parámetro que gobierna el parámetro del elipse es este. En ocasiones se llama P0, o también le llaman PC. Y este P0 o PC es un viejo conocido por ustedes. Mecánica de suelos. Esa se llama la presión de preconsolidación. ¿Ya? Y la presión de preconsolidación es que gobierna la historia del suelo. Acuérdense que el suelo guardaba su historia. La presión de preconsolidación. Y fíjense que si esta presión de preconsolidación crece, si esto crece, la elipse crece. ¿Ya? La elipse crece. Si se reduce, la elipse se encoge. ¿Okay? Te das cuenta que esos dos parámetros, el M y el P, están gobernando la forma de la elipse. ¿Ya? Ahora hay un concepto adicional acá. ¿Por qué decimos que llegamos al estado crítico? Y esto es lo interesante. Es que el modelo Kahn-Clay puede ser un modelo asociado, se llama. ¿Ya? Un modelo asociado significa que así como tú has definido la superficie de influencia, hay otra superficie que se llama la superficie de potencial plástico. ¿Ya? Hay una superficie que se llama potencial plástico. Y potencial plástico está definido en términos de las deformaciones. Nos permite visualizar las deformaciones. Y en los modelos asociados, el potencial plástico tiene la misma ecuación que la superficie de influencia. O sea, también es una elipse. Es como si esta elipse representara las dos cosas. Deformaciones y también representan los esfuerzos. Entonces, si yo utilizo esa elipse para representar las deformaciones, acá lo hemos puesto, está definiendo el P, pero también está definiendo las deformaciones volumétricas. Acá tiene deformaciones volumétricas en este eje, deformación volumétrica relacionado con P, y en este eje vas a tener también las deformaciones desviadoras, ¿no? Deformaciones desviadoras junto con el esfuerzo desviador Q. ¿Ya? Están representados en este eje. Entonces, cuando yo hago una trayectoria de tensiones, por ejemplo, sigo esta trayectoria, cuando toco este envolvente,
cuando toco aquí, empieza la plastificación del suelo. El suelo empieza a comportarse de forma plástica. El potencial plástico me permite determinar las deformaciones. Significa que cuando yo llegue aquí, este vectorcito que ves acá es perpendicular a mi superficie de fluencia, que es la misma que el potencial plástico, perpendicular al potencial plástico. Entonces tiene dos componentes, una componente y otro componente que está acá. Esta será la deformación en esta dirección. ¿Qué cosa estoy dibujando? En esta dirección que estamos dibujando, deformaciones volumétricas. Y en esta dirección estamos dibujando las deformaciones de hidrógeno, de corte. ¿Ya? Entonces tienes esto así. O sea que gracias a esa superficie de potencial plástico, yo puedo determinar la deformación volumétrica y la deformación de corte. ¿Ya? Gracias a esa superficie de potencial plástico. Ocurre esto. Entonces mira qué ocurre cuando tocas el punto de estado crítico. Si voy por acá, sigo esta trayectoria y de repente llego a este punto. Vamos a decir que llegamos siguiendo esta trayectoria, ¿sí? Llego a este punto. No hay deformación volumétrica. No hay deformación volumétrica en este punto. Y es el estado crítico. ¿Cuál es la definición del estado crítico? Que no había deformaciones volumétricas. Solo es deformación. Entonces, mira, acá solamente ocurren deformaciones de corte. Deformación volumétrica no hay, pues. ¿Ya? No hay deformación, no hay componente de deformación volumétrica aquí. Ocurren deformaciones de corte, el valor de la presión media es constante, el valor Q también se va a mantener constante en este punto porque ya no va. Cuando ya llegó al estado crítico, la superficie ya no crece. ¿Ya? Llegó al estado crítico. Q se mantiene constante, P mantiene constante y solamente hay deformaciones de corte. ¿Ya? Entonces, este punto me define el estado crítico. ¿Ya? Y ese punto siempre va a estar en M. Siempre está ahí en esta superficie. Porque el modelo Cantier está definido así, con esta elipse. Claro, Tú cambias de elipse. no, hablo de la línea del M. Sí, la línea del M, sí, pero acá no es, por ejemplo, acá no es estado crítico. Claro, o sea, esa es la intersección entre. Cuando llega acá, por ejemplo, ahí, Va a ser siempre la intersección de la Sí. de M y de la elipse. sí, pero puedes, o sea, a este punto, No puede llegar de diferentes formas. diferentes formas. Claro, depende de cómo apliques los esfuerzos. Depende de cómo apliques los esfuerzos, llegas a ese punto. ¿Ya? Esa idea del estado crítico, hay más cosas que les voy a mostrar acá, y hay más ecuaciones, porque todo lo que hemos conversado, lo que les he contado ahora, se puede expresar en forma matemática, a partir de la superficie de influencia. Por acá está, bueno, estos es los mismos gráficos que vamos a ver. Hay unas animaciones también que vamos a ver, pero acá están los ingredientes. Uy, no ha salido. Ya vamos la droga. No ha salido. Hay unas ecuaciones que definen cómo se expresa esto matemáticamente, porque tenemos que definir cómo crece esta superficie. Y esa va a ser una relación. Tenemos que quedar definido en la dirección de esto. Esto se llama la regla de flujo. ¿Ya? Y esto de aquí se llama la ley de endurecimiento, que es una expresión también. Una expresión de esto, una expresión de esto, que empieza a ser potencial plástico y con eso tienes definido el modelo constitutivo Cantier. Nos vienen, ¿no? ¿Ah? Esas fórmulas sí vienen en el examen. Sí, vamos a hacer unas cosas, unos pequeños ejercicios con eso. No nos vamos a complicar mucho la vida. Les voy a encargar hacer una tarea. Primero, a ver, primero que quiero que hagan, ya lo hacen en su casa, porque quería hacerlo acá en clase, porque ya lo harán en su casa. Utilicen esta ecuación, la ecuación de influencia, métanlo en el ChatGPT o en el Gemini y díganle que le haga la gráfica. Grafícame esa, que te haga un código, ¿no? Haz un código en Python, dile. Prepárame un código en Python. ¿Saben cómo utilizar el Python, no? Sí, les han enseñado, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, lo trabajo con el Visual Studio.
cuando lo hago con el Visual Studio. Ustedes seguramente utilizarán un aplicativo más light, ¿no? ¿Usted utiliza Visual Studio Code o el Visual Studio normal? No, el normal. ¿Ya? Pero de repente hay otros aplicativos, no sé cómo le llaman, hay uno que creo que es por internet, ¿no? Ya, el Fire y cosas así, ya. Ahí le dices al ChatGPT o al Gemini que te prepare un código para graficar la superficie de influencia del modelo Clay y el elipse, le das la elipse. Y luego lo que vas a hacer es jugar con el valor M y el valor P. Fíjate cómo cuando cambias P y cuando cambias M, vas a cambiar las dimensiones de la elipse. ¿Ya? Y el valor M, acuérdense, está asociado al ángulo de fricción. O sea, en función al ángulo de fricción, tú puedes calcular M de un solo. ¿Ya? Eso van a hacer con su experimento, van a tener el valor del ángulo de fricción, con el ángulo de fricción calculan M. Pero ahora solamente hagan la visualización y luego le vamos a incorporar algunas cosas al modelo. ¿Ya? Le vamos a incorporar algunas cosas, por ejemplo, la próxima sesión vamos a mirar la ley de flujo y el crecimiento para que ustedes puedan incorporarlo en lo que están haciendo. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar. Y ya se nos fue el tiempo. Ya, entonces nos vemos en la clase. Acuérdense que tienen que dar sus ideas de investigación. Ya, porque vamos a ir al laboratorio un grupo y con el otro grupo voy a empezar a hablar de los temas de investigación. Ahí voy a revisar sus temas. ¿Ya? Y ahí definimos y decidimos. ¿Cómo se ve? La lista, chicos. La lista. Siempre hemos dado 25. No se vayan. No se vayan. Pero esta clase se hay una pizza. Arresto. Digan presente, por favor, para pasarlo rápido. Monet, Carbonero, Cárdenas, Carrión, Maico, Madín, Ignacio, Yasaca, Pescano, López, Malpica, Puerto, de acuerdo. Pica, Obregón, Yola, Aguacho, Peña, Quispe, Rojas, Ruiz, Sánchez, Serra, Soto, presente, Corre, Guay, Valladares, Vilca, Yance, Zapana,
Oye,